Y cuando en estos momentos son las 11 de la noche con 44 minutos en Noches de Relatos, Eli nos cuenta su historia. La saludamos. Bueno, mira, yo radico actualmente en Pachuca de Soto, pero mis abuelos son de Tulancingo Hidalgo, que está muy cerquita de Pachuca de Soto, como unos 40 minutos en carro. En donde viven mis abuelos, es una colonia que ahorita ya es una colonia popular. Hace muchos años atrás, pues cuando llegamos a vivir ahí no había nada, casi no había mucho. Y mi abuelito cuenta, bueno, él de donde es él, cuando él era niño tenía que pasar por ese rumbo y dice que no había nada, que estaba vacío, que de repente veías una tumbita, otra tumbita. El caso es que Infonavit, pues obviamente empezó a hacer casas ahí de razón social y mis abuelos se fueron a vivir ahí. Nosotros nos mudamos de casa, vivimos mucho tiempo en una sola casa, nos mudamos y en esa casa en donde nos mudamos, antes de nosotros llegar ahí, una de mis tías vivía en esa casa. Ella cuenta que un día se salió de bañar y como ella era un poquito ahorradora, por así decirlo, tenía todas las luces apagadas, solo tenía la de la sala. Salió del baño y tenía la de la sala porque se estaba ahí secando el pelo y cepillando el pelo. Y mi tío, su esposo, se estaba bañando. Entonces dice que solo se veía el filito de la luz por abajo. Y dice que ella estaba sentada en la sala y donde estaba su sala tenía un sillón que daba justo hacia la entrada de las dos recámaras que tenía. O sea, estaba así de frente hacia la entrada de las dos recámaras. Entonces dice que ella se estaba cepillando el pelo y se lo estaba secando, cuando de repente dice que se quedó así viendo fijamente en las entradas y que en una de las recámaras se asomó una persona que era un hombre alto, moreno y chino, y que solamente le levantó los hombros así como diciendo no sé, o sea, como cuando hacemos esa expresión de no sé y levantamos los hombros, y que le movió la cabeza como de no, diciéndole no, y que se volvió a meter al cuarto. Entonces, a la recámara de la que se asomó. Entonces dice que mi tía pues se asustó mucho. Salió mi tío, le comentó, pero pues pasó. Mi tía se regresa a la Ciudad de México porque ella vivía ahí. Se regresa a la Ciudad de México y su casa la deja cerrada. Nos deja las llaves para que nosotros de vez en cuando visitáramos esa casa. Un día de todas las veces que fuimos, abrimos las recámaras para que se ventilaran y abrieron las puertas. Mi abuelita las abrió y justo en la recámara donde ella dormía con su esposo, justo en la cama había una silueta perfecta de una persona que estuvo acostada ahí en esa cama. O sea, una silueta ahí que estuvo ahí dormida en esa cama o recostada en esa cama. Pero pues en ese entonces nosotros no le tomamos mayor importancia. Pasó el tiempo, mis abuelos se mudan a esa casa y total. Empezamos a escuchar ruidos. Cuando nosotros nos mudamos, a los pocos meses empezaron a escuchar ruidos en esa casa. Yo tengo un hermano que actualmente tiene 23 años. Estaba bebé, estaba chiquito. Yo creo que no tendría ni el año, si acaso el año. Y empezó a aparecerse un niño. Nosotros no lo veíamos. Mi hermanito el pequeño ya hablaba un poquito más y de repente lloraba y nos decía, es que el niño me pegó. Pero pues obviamente nosotros siempre pensamos que eran personas, que era una imaginación o algo así. O sea, no le tomas mucha importancia. Yo estaba chiquita también. Bueno, resulta que una ocasión uno de mis hermanos era un domingo, un fin de semana, domingo. Él se iba a ir con sus amigos a jugar fútbol y un día llega ese día llega uno de sus amigos y justo en esa casa hay una entrada por enfrente que es un zaguán y hay una salida por detrás. Entonces en eso sale mi abuelita y le dice, ahorita sale, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Mi hermano pequeño se llama Axel. Le dice, ¿sabe qué, Axel? Se va a salir por la parte de atrás. Y le dice mi abuelita, ¿cómo? Y dice, sí, dice, es que se acaba de asomar. Dice, el niño chiquito. Dice, pues es Axel, dice, porque es el único niño chiquito que hay aquí. Se asomó por la puerta
y me hizo adiós así con la mano. Y yo lo saludé. Y mi abuelita se quedó así como de ¿cómo? Y le dijo, no, Axel está dormido. Y le dijo, no, señora, se va a salir. Me acabo de decir hola. O sea, me hizo así, me movió la mano y yo también lo saludé. Entonces mi abuelita lo mete y mi hermanito estaba durmiendo. No era mi hermanito. Total que el amigo de mi hermano, pues obviamente se asustó. Y pues ya, ¿no? Lo dejamos pasar. Son cosas que te dicen, no, pues es que vi en tu casa esto. Pero como nosotros no lo veíamos, pues no le prestábamos atención. Un día, unas semanas después, estábamos en la noche. Entonces mi abuelita tenía la costumbre de recostarlo en la cama y ponerle muchas almohadas alrededor, porque mi hermanito se movía mucho y se llegó a caer de la cama en alguna ocasión. Entonces, en esa ocasión todos estábamos viendo la tele, la única luz que había era la de la sala con la tele prendida, y de repente escuchamos un chillido, pero así, o sea, muy feo, de un niño, así, un chillido así, muy feo. Entonces, todos nos levantamos así, en friega, a correr a ver a mi hermanito al cuarto, porque pensamos se cayó, y mi hermanito estaba dormido. De ahí en fuera nosotros empezamos ya a percibir más cosas, porque pues obviamente nos decían. Tengo un hermano que tiene 40 años, 41, que está en Estados Unidos, lleva muchos años allá, pero a él era el que más se le aparecían cosas o así. Una ocasión se levantó y dijo, ¿saben? Le contó a mi abuelita que se le había subido el muerto. Y mi abuelita le dijo, no, pues es que a lo mejor te dio otra cosa o el sueño pesado. Y le dijo, no, se me subió una persona que no vi de su cara, pero me quería decir algo y me movía las manos, pero yo no le entendí. No le entendí, no sé qué idioma hable, no sé, pero no le entendí. Realmente no le entendí las palabras que me dijo. Después de eso, mi hermano, una ocasión, estaba solo en la noche esperándonos y dice que de repente de una recámara salió el niño que se aparecía y se fue hacia la cocina y salió por la puerta de la azotehuela. Entonces a él empezaron a pasar cosas así. Mi abuelita lo lleva a que lo curen. Le dicen, ¿sabes qué? Tienes que bautizar a la persona que se aparece. Bautízala para que no sea como un desconocido. Yo la verdad es que en ese entonces yo no tenía ni idea, o sea, yo estaba niña también, entonces no tenía idea de qué era lo que pasaba, ¿no? O sea, solamente sabes que se aparecen cosas y ya. Yo no sabía si eso era bueno o malo, yo no tenía ni idea. Mi hermano lo bautiza, pero lo chistoso es que después de eso se bajó un poco, empezaron a dejar de escucharse cosas y así. Un día nosotros nos vamos de vacaciones, nos fuimos de vacaciones unos 15 días. Mis hermanos, los mayores, los de 40 y tantos, no se quedaron aquí. No se fueron con nosotros, perdón. Ellos se quedaron solos, pero pues obviamente no estaban ahí en casa, ¿no? Siempre andaban con los amigos o así. Resulta que nosotros llegamos, nos fuimos 15 días, regresamos. Y un día va una señora a buscar a mi abuelita, una amiga de ella que le vendía cosas, y le dice, hola señora, ¿cómo está? Que no sé qué. Oiga, dice, qué vergüenza, dice, no la había venido a ver, a dejarle sus cosas. Dice, es que ¿qué cree que vine el jueves pasado? Dice, y me dio mucha vergüenza. Me dio muchísima vergüenza tocarle. Y le dijo, ¿por qué? Y le dijo, no, es que tenía los zaguanes abiertos de su casa y entraba y salía mucha gente de su casa, pero mucha gente elegante, de vestido, de traje, así. Y yo dije, ay, la señora tiene fiesta, y me dio pena acercarme. Entonces mi abuelita se queda así como de, ¿cómo? Pero al momento ella pensó que mis hermanos habían hecho algo. Entonces, sí, yo creo que sí, mis hijos, que no sé qué. Ahí quedó la plática. Llegan mis hermanos y le dicen, no mamá, ese día nosotros no estuvimos aquí. Nosotros nos fuimos a trabajar y saliendo del trabajo nos fuimos porque teníamos, iban a ver un partido, no sé de qué jugaban ni nada, pero se fueron con los amigos. Nosotros no estuvimos aquí prácticamente todo el día. Y la señora le comentó a mi abuelita
que eran entre 3 y 2 de la tarde, o sea que estaba muy de día y que ya vio perfectamente a las personas y que ya no se quiso acercar. Un día de la nada a mi abuelita le llegan unos borrachitos y le empiezan a leer la mano supuestamente y le dicen todo lo que a nosotros nos había pasado, que se escuchaban cosas, que se aparecían, que se veían, y le dicen, es que en esa casa hay dinero. En esa casa hay dinero, por eso se aparecen esas cosas. Pero la verdad es que mi abuelita nunca hizo caso, ¿no? O sea, nosotros nunca hicimos caso. A la fecha, nunca hemos hecho caso. Mi hermano se va para Estados Unidos porque se fue muy jovencito, se fue a los 18, 19. Se va a Estados Unidos mi hermano y todo lo que se aparecía y se escuchaba dejó de escucharse y dejó de verse. No sé si se fueron con mi hermano, no sé si él tenía algo que ver o él era muy sensible, no sé, pero se dejó de escuchar todo eso a partir de que mi hermano se fue para Estados Unidos. Y bueno, dentro de todo eso, solamente después de que él se fue una vez, nosotros fuimos a visitar a una tía a la Ciudad de México, justo en Ecatepec, Estado de México. Fuimos a visitarla y todos nosotros nos quedamos allá un fin de semana, fue viernes, sábado y domingo. Nos regresamos en lunes, porque era diciembre, recuerdo que eran vacaciones. Nos regresamos en lunes y justo cuando veníamos en el camino, le marca a mi tía y me dice, ¿cómo va? ¿Que ya llegaron? ¿Van bien? No, pues que sí, ya estamos muy cerquita, ya íbamos llegando casi a Tulancingo. Y mi tía le dice, ay, dice, ya, no se tarden en llegar, dice, porque la persona que se aparece en tu casa, dice, ya me vino a ver aquí. Y mi abuelita se quedó así, dice, ¿cómo? Y dice, sí, si es que entré al baño y cuando abrí la puerta, dice, estaba parado ahí un hombre alto, moreno, chino, y se me quedó viendo y le dije, ya se fueron, ya van para allá, ya vete, ya espéralos. Y mi abuelita dice, ¿cómo crees que no sé qué? Y le dijo, ¿en serio? Dice, ahorita que llegues, dice, vas a ver. Dicho y hecho, llegamos y justo habían movido un sillón grande frente al televisor y estaba prendido el televisor. Mi abuelita entró, lo tocó y estaba frío. Y mi abuelita nos dijo, está frío, lo acaban de prender. Después de eso pasó mucho tiempo y un día nos vienen a visitar otros tíos, también del Estado de México, nos vienen a visitar otros tíos a Tulancingo y llegaron de noche. Llegaron entre 5, 6, no es cierto, entre 7, 8 de la noche. Ya era noche porque estaba oscuro. Y llegan a visitarnos y nos saludan y jijiji, jajaja y todo. Al otro día, bueno, esto que te cuento, pues yo ya estaba más grande, yo ya tenía como 13 años, 14 años. Al otro día de eso, desayunamos y todo, y en el desayuno mi tío le pregunta a mi abuelita y le dice, oye, ¿quién era el muchacho que estaba sentado al lado de ti? Y le dice, ¿cuál muchacho? Dice, uno moreno, alto, delgado, chino. Dice, estaba sentado a un lado tuyo y hasta me saludó, me dijo buenas noches y me dio la mano. Y no había nadie. O sea, realmente nada más estábamos, pues ahora sí que mis hermanos, mis abuelitos y ya, no había nadie. Y le dijo, no, es que no había nadie. No, ¿cómo no? ¿Cómo crees que no va a haber nadie? Si a mí hasta me dio la mano, me saludó, me dijo buenas noches. Y estuvo platicando también conmigo de repente y ahí estuvimos toda la noche. O sea, todo el rato que estuvimos nosotros despiertos, dice, él estuvo aquí después de que nos fuimos a dormir. Ya no sé si él se fue, se quedó. No, es que no había nadie. Y bueno, a lo mejor no es muy terrorífico, pero eso es lo que se escuchaba y lo que se llegó a ver en casa de mi abuelita. ¿Quién era? Nunca nos dimos a la tarea de investigar más, pero pues sí se escuchaban muchas cosas, se veían muchas cosas. Parte es de lo que te acabo de contar, que fue lo más que nosotros, que nos dio más miedo en su momento, porque pues te digo que yo era una niña, después adolescente y después ya me salí de ahí, obviamente me independicé y a la fecha mis abuelos dicen que ellos ya no han vuelto a escuchar. Lo que sí es que te voy a decir algo curioso. Mi abuelito no tiene muchos años, tiene muy poquito tiempo, yo creo que a lo mucho 5 años, que en su casa encontró un pozo de agua, justo en el patio. O sea, imagínate una casa de Infonavit, y en el patio un día empezó a rascar para hacer una cisterna
y encontró agua, un pozo de agua. No sé si a eso se referían con que había dinero, no sé si a eso se referían con que ahí había algo de valor, pero ahí encontró un pozo de agua. Ahí está. Ahí está el testimonio de Eli. Un abrazo grande hasta el estado de Hidalgo. Además agrega que se le había pasado un dato muy importante, que la persona que se apareció durante esos años a diferentes miembros de su familia siempre fue la misma. Un hombre alto, moreno, delgado y de cabello chino. Lo repitió en varias ocasiones porque era la misma aparición, el mismo hombre con estas características: alto, moreno, delgado y de cabello chino. Inconfundible. Ahí está el testimonio de Eli. Muchísimas gracias. Son las 12 de la noche en punto.